Vale, pues bienvenidos y bienvenidas a la conferencia de hoy, los riesgos derivados de la madurez precoz y la disolución social del concepto de infancia en un contexto de sociedad líquida. La conferencia estará a cargo de Gemma Cánovas y os leeré un pequeño currículum de Gemma. Gemma es psicóloga clínica, psicoterapeuta y acreditada por la CPP y la FEAP. Es especialista en psicología de la mujer, la maternidad y la familia, conductora de talleres de preadopción y adopción durante 15 años en ADIF. Ha trabajado también en servicios de atención a la mujer, Centro Psicopedagógico CAPI de Cornellá. Ha sido docente colaboradora de formación continuada de la Facultad de Psicología de la Blanquerna, impartiendo cursos sobre psicología infantil, psicología evolutiva y vínculos afectivos. Y es autora del libro El oficio de ser madre, coordinadora y autora de libros de la colección Tu hijo, El Larousse de la mujer y diversas publicaciones y artículos. Gemma, cuando quieras ya puedes empezar tu exposición. Muy bien, gracias Camila. Bueno, gracias y buenas tardes a todas y a todos por estar aquí y compartir este espacio. En principio se pretende ser no solo de exposición, sino de reflexión y de intercambio. Y bueno, se ha decidido hacer la exposición en castellano para que la difusión sea más amplia. Es este el motivo. Yo puedo hacerlo tanto en catalán como en castellano, pero con ese objetivo lo digo. Luego, a la hora del debate, evidentemente, cada cual y de las preguntas se exprese como quiera, en el idioma que quiera. Bueno, pues a ver, para empezar, el título de mi conferencia de hoy, y sé que es un poco quizá largo, que incluye varios conceptos, pero a ver, tiene que ver, esto lo explicaré ahora al principio, con reflexiones que yo vengo llevando a cabo acerca de la infancia desde hace años, bastantes años. Lo situaría aproximadamente entre 10-15 años. Lo digo porque, claro, ahora la temática es cierto que en el contexto que se está viviendo parece que cobra mucha actualidad, pero la problemática viene de bastante atrás, como ya iré explicando ahora. Entonces, en esta exposición trataré de abordar desde un enfoque general, como digo, una problemática alrededor de la infancia se produce bueno, yo la he observado como otros colegas también, con preocupación, en nuestro contexto social, en relación a lo que denominaré recortar la infancia y los efectos que esto conlleva en el desarrollo psicoevolutivo de los menores y con especiales consecuencias en las niñas. Las unidades familiares compuestas por personas están en interacción siempre con el contexto sociocultural, las envuelve. Madres, padres que llevan, como todo ser humano, la infancia en su biografía. Se impregnan de los referentes de cada época. En este entretejido, entre sus historias personales más los referentes predominantes, se cuece, por así decirlo, el caldo de cultivo psicoeducativo de la descendencia. Entonces, yo creo que hay que partir de una pregunta como muy inicial, muy básica, que se da ya siempre por dada la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la infancia? ¿Qué se entiende por infancia? Y hay que plantear estas preguntas básicas. Y bueno, preparándome esta charla, releí un libro titulado Infancias. El subtítulo es Un recorrido por la niñez de intelectuales y artistas. Escribió la escritora
y filósofa Denis Desperjeux, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, más o menos, que ella dice textualmente: hasta el siglo XVI los niños, niñas, no empiezan a adquirir un valor por sí mismos. Es clave cuando sus atuendos se diferencian de los adultos y empieza a surgir un sentimiento de ternura hacia ellos. Pero habrá que esperar a la modernidad con el surgimiento de la pedagogía. Esto es lo que dice esta autora. Entonces, claro, pienso que tiene razón al decir esto, pero hay que añadir lo siguiente, ¿no? Psicología. La psicología en un inicio nació como una rama de la intersección troncal entre la pedagogía y la filosofía. Por ejemplo, en relación a las universidades, las facultades, por ejemplo, en nuestro contexto del país, partía como especialidad de la antigua Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Actualmente está incorporada a las Ciencias de la Salud, en las facultades donde se imparte la carrera, con marcada tendencia al biologismo. A mi entender, necesaria esta inclusión, pero no hasta el punto de eludir la actividad docente, las corrientes de psicología dinámica y psicoanalítica, para que el alumnado pueda tener una visión amplia de las diferentes corrientes. En concreto, la especialidad de psicología evolutiva, esto lo explico para llegar aquí, psicología evolutiva es clave para entender la infancia, ya que analiza en profundidad las etapas psicomadurativas por las que atraviesa el ser humano desde que nace y, en concreto, psicoanálisis aporta también un estudio profundo sobre las pulsiones. En lo concerniente a lo que Freud, no olvidemos que era neurólogo, denominó sexualidad infantil, no hay que confundir con la adulta, así como la gran implicación del inconsciente, la interacción del recién nacido, las figuras parentales próximas. Autores y autoras que considero grandes maestros y maestras, a los que tanto he de agradecer el conocimiento de la psicología infantil, tales como Winnicott, Bettelheim, François Dolto, Hessel, entre otros, hicieron aportaciones fundamentales en la comprensión del desarrollo psicológico infantil, así como Piaget lo hiciera en el desarrollo cognitivo, coincidiendo todos y todas en conceder una importancia y estatuto diferenciado a la infancia como tal, con sus propias características. El psicoanalista Ricardo Rodolfo habla en su libro El niño y el significante, libro muy interesante que recomiendo, se puede leer, que existe lo que denomina la historia del sujeto. Se gesta ya incluso antes del nacimiento, en la que intervienen las expectativas, ideales de las madres y padres, configurando el nido psicoafectivo en el que posteriormente nacido o nacida encontrará materiales para la construcción de su identidad. Parece increíble, por lo menos me lo parece a mí, cómo se tardaron tantísimos años en elaborar, posteriormente firmar, la Convención de los Derechos del Niño. En aquel entonces pusieron solo niño, es niño y niña, claro. En la Organización de Naciones Unidas, fue un tratado internacional, se firmó el 20 de noviembre del año 1989, históricamente hace casi nada. Derechos que siguen incumplidos en parte o en todo en el mundo occidental y en el denominado tercer mundo. Un ejemplo puede ser la explotación infantil, ¿no? Aunque esto se evidencia con formas distintas. Este es un ejemplo de la dificultad de la consideración a la infancia, etapa vulnerable de la vida del ser humano, de la que dependerá en gran parte su desarrollo posterior y configurará la futura generación. En relación a
a la Convención de los Derechos del Niño. Cabe destacar que consta de 54 artículos el documento. En el artículo 1 se considera niño o niña todo ser humano menor de 18 años de edad. Aquí se incluyó un tramo de la adolescencia. En el artículo 12 se menciona que se ha de tener en consideración el grado de madurez de los niños para formarse un juicio propio. Se destaca asimismo en otros apartados la importancia de que madres y padres se hagan cargo de la educación de sus hijos. Ello puede interpretarse de diversas formas, pero esencialmente ese rol educativo tiene que ver con un papel activo, me parece. O sea, no un papel en el sentido de simplemente delegar a la escuela, ¿no? Sino incorpora un papel activo que, en base al conocimiento de sus hijos, traten de permanecer en un equilibrio entre no ahogar la incipiente personalidad del menor y a la vez dotarle de una especie de mapa protector, subrayo, no sobreprotector, para situarse en la existencia y en la relación con los otros, lo que incluye advertirle de posibles riesgos, de ciertas influencias que puedan ser nocivas del exterior. Para ello es conveniente que ellos mismos, las madres y los padres, partan de una base emocional en que le traspasen lo menos posible sus frustraciones o conflictos, digamos históricos, provenientes de su novela familiar, o bien estén predispuestos a elaborarlos. No hay madres perfectas ni padres perfectos, como ya decía Bruno Bettelheim en su libro, pero hay que tratar de señalar esto. Y no existe plataforma emocional más idónea en el inicio de la vida de las personas que la familia, aunque sabemos también que puede ser fuente de conflictos. Y aquí es donde puede intervenir la prevención, justamente. Entonces, hay una cuestión también que creo importante mencionar, es el concepto erróneo de éxito aplicado a la primera y segunda infancia, de la primera y segunda. Todo esto envuelto en una especie de imagen de niños aparentemente protegidos. No es infrecuente en nuestra época que los niños desde su corta edad reciban mensajes directos o indirectos de que han de conseguir el éxito, lo que se entiende por éxito, ¿no? Ser líder, ser popular en la clase, ganar premios. Nuestra cultura occidental, en este caso europea, está impregnada de un conjunto de referentes que provienen bastante, diría, de Estados Unidos, en que la gente se divide básicamente entre ganadores y perdedores, lo que puede apreciarse en los diálogos de películas o series. Norteamérica tiene unos valores irrefutables en muchos aspectos, pero en este en concreto parece haberse trasladado ese esquema, lo que se refleja desde las primeras etapas y no con consecuencias, digamos, muy positivas. Ese contexto que promueve que se valoren más las adquisiciones, el desarrollo interno psicoafectivo. En definitiva, es la base del desarrollo global. Un ejemplo en este sentido, ¿no? Que un niño no se haya soltado a hablar hacia los 3 años no significa necesariamente que esté estancado evolutivamente. Lo más probable es que esté interiorizando el lenguaje y que más tarde salga en cascada, ¿no? Con fluidez. Habrá que ver el caso por caso, claro. Pero a veces las madres compiten para ver si sus hijos ya controlan esfínteres o no, comen ya sólido o no, han podido pasar a la siguiente fase. En psicología evolutiva hay un principio fundamental: no precipitar fases cuando no está la base de la anterior sedimentada. Y este principio puede aplicarse a cualquier fase también del desarrollo posterior. El pretender que los niños, por ejemplo, aprendan varios idiomas de pequeños, si tienen esa oportunidad,
ya sea por condiciones familiares, aprendizaje, etcétera, puede ser un acierto, pero siempre y cuando estas adquisiciones no descuiden o minimicen velar por el desarrollo de su identidad y especialmente la construcción de vínculos afectivos de calidad con las figuras parentales. A menudo se confunde socialmente protección con sobreprotección. La protección es absolutamente necesaria en la infancia e implica respeto, como digo, las diferentes etapas evolutivas, sin tratar de obstaculizarlas, acelerando los procesos. En ese recorrido, evidentemente, los niños y niñas tendrán que ir evolucionando desde el principio del placer, es el inicial, hasta el principio de realidad, que es el que, bueno, como sabemos, hay que llegar a pactar, ¿no? De forma siempre progresiva. Y para ello convendrá que los adultos les pongan los límites convenientes y adecuados en cada etapa de su desarrollo. Este aprendizaje en relación a la realidad empieza desde la más tierna infancia. Cuando un niño empieza a gatear, quiere explorar su entorno, y va a tocar un enchufe, se le dirá que no puede. Si ya algo mayor pretende comerse una caja de bombones entera, también se le dirá que no. Cuando se le lleve a un lugar público, como por ejemplo un restaurante, y pretenda pues, hacer cosas que no son, digamos, adecuadas en ese lugar, pues también se le dirá que no, porque querer a los hijos y educarlos implica decir que no muchas veces. Bueno, todo esto ha de ir acompasado, esto es muy importante, con la comunicación. Lo lúdico, por supuesto la empatía, para que el necesario grado de represión que conduce a la madurez no configure el único relieve educativo. Si hay un exceso de represión, las cosas no funcionan. Si es el otro extremo, como dicen los franceses, el laissez-faire, poco. Los efectos psicológicos de infancia recortada son generalmente adversos, de forma especialmente grave las niñas, ya que sobre ellas pesan, por el hecho de ser niñas, ciertos mandatos de género que las inclinan desde las primeras etapas a ser hiperresponsables, cuidar de los demás, en ese sentido, ¿no? No es infrecuente que mujeres adultas, he podido escuchar a bastantes, que están en psicoterapia o en tratamiento analítico, sientan llevar cargas encima suyo que corresponden no solo a su vida actual, sino a tareas que les fueron demandadas, edades que no correspondían. Cuando deberían haber estado jugando, sintieron que se detuvo su niñez y a veces su adolescencia. Otra forma de recorte de la infancia consiste en empujarlas, a las niñas en concreto, a adquirir modelos de comportamiento más propios de una preadolescente. Esto ahora después lo desarrollaré un poco más, reflejado en una determinada forma de vestir, lenguaje adulto, actitudes seductoras, etc. Las redes sociales a través de Internet se encargan de ello. La niña que entonces no sigue ese patrón se puede percibir a sí misma como rara, digamos, ¿no? Porque no sigue, digamos, este tipo de referentes. O sea que, bueno, luego me extenderé un poco más en esta cuestión. Las mamás ceden por efecto del contagio social, que es difícil nadar contracorriente en ocasiones, pero tienen que transmitir a sus hijas que no siempre lo considerado normal es lo mejor o más sano para ellas. Esto muchas veces no es fácil. Ya digo, es como nadar contracorriente. En los niños varones también se observan los efectos de saltar etapas con otro tipo de características. Hombres adultos muy rígidos de carácter pueden haber tenido infancias en que se hayan sentido sobreexigidos por diferentes causas. Recuerdo un paciente que atendí hace unos años, un hombre de unos 45 años, sí, me explicaba que al morir su padre, cuando él tenía 13 años, tuvo que hacerse cargo de muchas cuestiones familiares importantes y ser el soporte emocional de su reciente madre viuda.
así como sustituir a la figura paterna en la educación de sus hermanos menores. Esta experiencia lo condujo a constituirse, como él definía con sus palabras, en el soporte real y simbólico de su familia de origen, lo cual le pesaba demasiado a la hora de crear su propio núcleo familiar, para el que sentía que ya no le quedaban reservas energéticas. La madurez precoz discurre en paralelo con el recorte, las etapas psicoevolutivas, por el riesgo de pasar factura tarde o temprano, aunque el discurso social parezca no tenerlo en consideración. Vemos como metáfora la construcción de un edificio que empieza por los cimientos. A partir de ahí se van levantando los pisos, ¿no? Un edificio que carezca de adecuados y fuertes cimientos correrá el riesgo de desplomarse. Así son las etapas psicoevolutivas de la infancia, los cimientos de la identidad que conducen a la madurez auténtica de la vida adulta. Bueno. A continuación voy a hacer como una especie de repaso, digamos, porque nos llevaría todo un seminario a analizar esto, de las principales etapas psicoevolutivas, desde el nacimiento hasta la pubertad, pubertad-adolescencia, porque pienso que es importante también tener todo esto en cuenta para a dónde llegaré después. A ver, cuando un bebé nace, independientemente de la referencia que hice antes, que es muy interesante, de la prehistoria del sujeto, ¿eh? Esto es un tema también muy interesante a investigar, la vida intrauterina, pero ahora me referiré a partir de 0 años, ¿no? El bebé entra en la etapa oral. Oral porque el bebé se relaciona a través de la boca con el mundo exterior, con el otro materno, tanto a nivel de el llanto, grito, el mamar, luego el comer, ¿vale? Entonces, hay unas pulsiones ahí, que Freud hacía referencia a esto. La pulsión es oral, tipo oral. Hacia los 6 meses, más o menos aproximadamente, si las cosas discurren bien, porque hemos de pensar que de los 0 meses a los 2 años ocurren muchísimas cosas, muchísimas, yo que colaboré como psicóloga con llars d'infants, me venían a decir las educadoras, y con razón, que qué poca importancia se les daba a la labor que ellas hacían, ¿no? Porque muchas familias, bueno, no todas, pero vivían como una especie de parking, ¿no? El llevar a los niños a las guarderías, las llars d'infants, cuando realmente está haciendo un seguimiento del desarrollo de los niños. Son etapas muy, muy importantes, muy fundamentales para lo que vendrá luego. Entonces, como decía, alrededor de los 6 meses se inicia la fase del espejo. Se define en la literatura como júbilo frente al espejo, que los niños, los bebés, se reconocen a sí mismos como sujetos diferenciados, se empiezan a reconocer a sí mismos. Se denomina así, pero no es imprescindible que haya un espejo físico. Normalmente el otro materno generalmente es el que hace la función de espejo, que desde el nacimiento, sin ese otro, aunque los niños estuvieran muy cuidados a nivel material, a nivel físico, sería muy, muy, muy complicado o de mucho riesgo, pudieran realmente irse reconociendo. Y ya se hicieron experiencias de este tipo pues de la Segunda Guerra Mundial, niños huérfanos que eran atendidos en instituciones y las cuidadoras se limitaban a hacer tareas de alimentación y de higiene. Morían muchísimos niños, otros se enfermaban, hasta que se dieron cuenta de la importancia de la interacción con las educadoras a nivel afectivo. Bueno, entonces, como digo, a los 6 meses entra el niño o la niña en la fase del espejo. Es como si dijéramos la base inicial mínima para que se vaya luego desarrollando el yo. De los 6 a los 18 meses, de forma progresiva, los niños van como interiorizando
la presencia y ausencia de la figura materna, que Freud denominó la fase del Fordá, bueno, un término alemán, pero que tenía que ver con esconder, sacar, esconderse, salir. Por eso observamos, sobre todo cuando se acercan a los 18 meses o un poco antes, que les encanta también tirar objetos al suelo, que se los devuelvan. Tiene que ver con toda esta simbolización, la presencia y ausencia materna. Lo que dará lugar, a partir de aquí, a la diferenciación yo-tú. Se establece alrededor de los 2 años. Antes de los 2 años los niños no diferencian el yo y el tú. Por eso cuando en guarderías o llars d'infants hay clases de niños de 1 año, vemos que están juntos pero en realidad no interactúan. La interacción viene aparece en las clases de 2 años. Y va unido también al oposicionismo, digamos, aparece el no, el negarse a todo, no importa cuál sea la pregunta o lo que se les ofrezca, que es la manera que tienen los niños de expresar que ellos no son el otro. Y bueno, y entonces, en relación a las pulsiones y a la sexualidad infantil, hacia los 2 años entran en la fase anal. Anal porque el centro, ¿no?, de las pulsiones está situado en el control de esfínteres, ¿no?, la retención, la expulsión. Por eso cuando empiezan a controlar esfínteres, para ellos es un regalo, ¿no? Esto, en la literatura especializada hay muchos ejemplos y se desarrolla. Como ofrecen, digamos, la caca a la mamá o al papá porque sienten que se ha desprendido, forma parte de su cuerpo. Esto es absolutamente normal. Cuando hay niños que tienen un déficit grave de desarrollo o pueden ser autistas, estas fases que estoy mencionando no se dan, no se dan. Aunque a veces podemos atender niños que, digamos, ha habido como una especie de freno o de parón evolutivo, y igual hay posibilidad de, digamos, de coger el hilo, ¿no?, y que puedan ir desarrollándose posteriormente. En estos casos se denomina sujeto a la espera, pero si no es así, niños declaradamente autistas no pasan por fase del espejo, no pasan por, o sea, por estas que estoy mencionando. Bueno, entonces llegamos a los 3 años. En los 3 años aparece la conciencia de diferenciación sexual, es decir, los niños y niñas se dan cuenta de, si tienen posibilidad de observarse, de que no hacen pipí de la misma forma y que hay, por tanto, una diferencia, ¿no?, una diferencia real fisiológica. Y a partir de aquí se entra en la fase preedípica, para continuar con la edípica, que se extiende hasta los 5 o 6 años. Entonces, aquí hay algo muy, muy, muy importante que hemos de tener en cuenta para entender las repercusiones negativas de madurez precoz. Bueno, no solo lo que voy a decir ahora, pero es un elemento bastante fundamental. Y es que los niños están instaurados en lo que se denomina pensamiento mágico. Mágico. ¿Qué quiere decir? Bueno, sintéticamente, habremos observado, por ejemplo, que cuando juegan empiezan o interpretar cuentos que se les está explicando. El que muere resucita, no hay concepto de qué es la muerte, por ejemplo. ¿Me explico? Y esto aplicado a otras circunstancias o a otras situaciones. Es pensamiento mágico. Hasta los 7 años, más o menos, 7, 8, tampoco es un matemático esto, se instaura el pensamiento simbólico. El predominante es el mágico. A los niños pequeños de esta edad, por ejemplo, si hay un fallecimiento en la familia, se les dice a veces, tu abuelito, ¿ves aquella estrella? Está en aquella estrella. Para el niño no es una metáfora, es una realidad. El abuelito o la abuelita está en esa estrella, ¿me explico? Solo es a partir de los 7, 8 años que ya irán como tomando conciencia, ¿no?, de lo que es fantasía, de lo que es realidad, etc. Entonces, a partir de esa edad que menciono, que se instaura el pensamiento abstracto,
hasta los 10-11 años se abre una etapa que se denomina de latencia. ¿Qué quiere decir? Es que las pulsiones están en letargo, pulsiones en relación a la sexualidad infantil, están en letargo, congelación, hasta que aparece la pubertad. Normalmente los intereses de los niños van encaminados más hacia el juego y el estudio. En la pubertad, entonces, todo esto se moviliza mucho, porque hay todos los cambios, se producen los cambios hormonales, cambios psicológicos, la caída de los padres ideales, bueno, todo lo que ya sabemos. Claro, los conflictos importantes que no hayan podido ser bastante resueltos en las fases anteriores se sumarán, se sobreañadirán en la pubertad y en la adolescencia y la podrán hacer más complicada, lo que en realidad ya es, que ya sabemos que es una etapa de crisis. Crisis no lo digo en un sentido negativo tampoco, ¿no? Sino crisis como revolución interior, ¿no? La cual se produce una segunda vuelta de tuerca bastante, si no definitiva al 100%, bastante en relación a la propia identidad. Y por eso surgen dudas, surgen cuestionamientos a nivel general respecto a la propia identidad. Bueno. Entonces, por eso lo he querido explicar, porque pienso que es importante para luego poder entender qué está sucediendo y qué viene sucediendo, como digo, desde hace ya bastantes años, ¿no? En relación a la sociedad líquida, Bauman, que fue un eminente sociólogo, que supongo habréis oído mencionar, en su libro Modernidad líquida, compara el sistema de la sociedad actual. Los fluidos no conservan mucho tiempo su forma. Dice que es más fácil darles forma, mantenerlos. Y textualmente escribe que cuando ha hecho aparición lo que él denomina modernidad líquida, ha cambiado la condición humana de modo radical. El sentido de permanencia en el tiempo y el espacio se ha modificado sustancialmente. Los cambios frecuentes y la movilidad pasan a normalizarse. La familia es una de las instituciones afectadas, la vida laboral, las relaciones interpersonales y afectivas, etcétera, etcétera. Cabe señalar que existe una diferencia entre las personas ganen libertad para tomar sus decisiones, esto es positivo y es bueno, no estar como, digamos, sentirse obligados para permanecer toda la vida trabajando en el mismo sitio, viviendo en el mismo sitio, digamos, pero es diferente que la normalidad se establezca siempre fluida y cambiante, o sea, como norma, o sea, como dándole la vuelta a la cuestión, ¿no? La norma sea el cambio continuo. Y a quien le moleste esto, se queje o se le haga pesado, entonces le digan, le cuesta salir de su zona de confort, como está pasando últimamente, ¿no? Famosa zona de confort, que habría que en realidad analizar qué quieren decir cuando lanzan estos mensajes. En realidad parece como una especie como de reproche implícito, porque el individuo no se engancha a lo fluido. Y esto creo que da bastante para pensar. Como consecuencia de todo esto, la infancia receptora de tales transformaciones, de modelos fluctuantes, que en ocasiones, no siempre, claro, pueden perjudicar, ya que infancia y necesidad de estabilidad en los primeros años del desarrollo suelen ir unidas. Como ejemplo de ello, encontramos que a niños de muy corta edad, menores de 5 años o incluso bebés, a raíz del divorcio de sus padres, se están aplicando custodias compartidas que incluyen pernoctación, en que los menores transitan de un hogar a otro, confundidos y desorientados, despertándose por las noches sin saber dónde se encuentran. El derecho a los hijos a relacionarse con sus padres no pasa necesariamente por un reparto matemático del 50% del tiempo, sino que hay que valorar la calidad
mantenimiento de los vínculos adecuado a las etapas evolutivas por las que transita. Los casos donde existen maltratos demostrados hacia la madre se aplican frecuentemente regímenes de visita prácticamente similares, que por lo visto las visitas frecuentes y con pernoctación incluida, que suele ser lo que les perjudica más, con el padre se consideran muy relevantes, aunque muchos de ellos depositen luego a sus hijos en casa de los abuelos, que es lo que luego nos vienen a explicar. Bauman no llegó a tiempo de abordar teóricamente el transhumanismo, que también se empieza a atisbar como proyecto sobre la sociedad, si Dios no lo remedia, y los límites éticos que habrá que establecer al respecto lo acotan, ¿no? Esto sería materia de otra conferencia. Bueno, voy a poner algunos ejemplos de infancia recortada, que seguro que observamos todos y todas en la vida cotidiana, y que ya digo, y que no son recientes, ¿no? Sino que vienen ya produciéndose de hace bastantes años. El primero y más preocupante, bueno, hay muchos, pero es el abandono del juego simbólico prematuro. Hacia los 7 u 8 años, incluso antes, los niños dejan de jugar. Los niños y niñas, ¿eh? Si a veces digo niños, que se me disculpe, es para no ir repitiendo todo el tiempo niños y niñas, ya se entiende. Winnicott, en su libro Calidad y Juego, señala que el juego está unido a la creatividad, a la plena realización de la persona, por sí mismo terapéutico. Entonces, claro, esto es preocupante porque observamos año tras año cómo va recortándose cada vez más la etapa de juego simbólico. Y además se confunde cualquier otro tipo de juego con este. Es diferente. A veces les preguntas a las familias si sus hijos juegan y te dicen, ah, sí, hace deporte. Oh, sí, le gustan mucho los juegos de mesa. Bueno, esto no está mal, está bien. Pero observamos que hay una carencia, ¿no? Ha habido unas fases que no han sido desarrolladas en cuanto al inventar historias, el niño pueda proyectar el juego, sus fantasías, sus temores, sus inquietudes, la típica imagen de una nena que, por ejemplo, proyecta jugando con sus muñecos a lo que la maestra le ha dicho durante el día, como le ha reñido. Y a la niña le sirve hacer esto, que es una forma de elaboración, ¿no? de lo que vive. O su madre, está muy bien. Yo siempre les recomiendo, siempre que puedo, a las mamás y a los papás que o lo construyan ellos mismos o compren un teatrillo para tener en casa que favorezcan este juego simbólico, para que los niños puedan proyectar sus historias, todo esto. Y ellos pueden también jugar con ellos. Otro aspecto, la ropa. Ausencia de ropa infantil. Rellenos para niñas de 6 años o menos en bikinis y ropa interior frente a la indignación de sus madres que no saben dónde comprar ropa para sus hijas, a las que quieren promover como pequeñas lolitas para regocijo de los pedófilos. Lo digo así de claro, ¿no? Bueno, los Estados Unidos, bueno, hubo todo, ahora mismo actualmente no sé si ha frenado algo, las protestas que hubo, pero algunos sectores, pero promocionaban mucho concursos de belleza infantiles para niñas desde edades muy, muy tempranas. Entonces, bueno, esto está pasando aquí, esto no es Estados Unidos. O sea, yo escucho a muchas madres y me dicen, ¿dónde compro ropa infantil? ¿Dónde la puedo comprar? No la veo, no está. Entonces, ¿esto quién lo promueve? ¿No? Para preguntarse, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Por qué no les interesa la infancia se despliegue, ¿no? en todo su desarrollo, como tiene que ser? La tecnología, móviles con acceso a internet, tablets, etcétera, cuando no es todavía adecuado. Observamos, y esto también ha sido, bueno, cada vez a una velocidad más fuerte,
cómo madres y padres ofrecen sus móviles a los niños, ya casi desde la cuna, para que se calmen, cuando su sistema neurológico está en plena configuración. Esto es importante tenerlo en cuenta porque tiene unos efectos incluso a este nivel, ¿no? En el plano neurológico. Y bueno, es problemático. Ausencia de límites en el discurso social. No sé si estaremos de acuerdo luego, en el debate lo podemos comentar, ¿no? Pero yo ya digo, llevo bastante tiempo observando un tipo de lenguaje no apropiado en ciertos programas de televisión o series en horario, se supone, infantil. Incluida la publicidad también, ¿eh? Además, en un país como este, que sabemos que, bueno, esto claro, es responsabilidad también de los padres, pero que muchas veces fines de semana, viernes, a los niños se les deja estar más en casa, despiertos, hasta irse a la cama y, bueno, sin ningún tipo de tapujos, aparece publicidad, por ejemplo, sexual, bueno, de cremas, bueno, de este aparato que se ha inventado para estimular el clítoris en las mujeres, todo esto y más cosas, ¿no? Y violencia, y mucha violencia también. Y escenas sexuales de alto voltaje. Bueno, entonces, digamos, y relacionado con esto, muy interesante observar las calificaciones de las películas también, o sea, para las edades, ¿no?, que van recomendadas. Películas que, por ejemplo, se califican para mayores de 7 años, tú cuando estás viendo la película piensas, ¿esto realmente lo tiene que ver un niño o niña de 7 años o de 8? No, en absoluto. Llevamos años así, ¿eh? Y parece ser que tampoco se entiende mucho, ¿no? ¿Quién califica las películas? ¿Bajo qué criterios? ¿Consulta a los profesionales? No, parece que no. También sabemos que se fomentan programas en versión, eso de versión lo diría así un poco con ironía, incluso, entre comillas, ¿no? Programas en versión infantil, que en realidad son de adultos, como La Voz, MasterChef, en la cual sitúan a los niños como adultos en miniatura, compitiendo de una forma bastante fuerte entre ellos, y bueno, sometiéndoles digamos, a mucha tensión y a mucha competitividad. Evidentemente hay padres y madres que están dando su visto bueno para que estos niños acudan a estos programas, pero el planteamiento es este. Y además son programas que cada país, digamos, los tiene incorporados. O sea, los vemos aquí en España, pero en toda Europa se están transmitiendo. Bueno, eso quiere decir algo. Hace poco leí una entrevista a un cocinero de estos famosos que conduce el programa de MasterChef. La periodista le preguntaba, ¿usted a veces no trata como adultos a los niños en su concurso? Él respondía, bueno, sí, pero sin ningún miramiento. Es que a veces ellos se comportan como adultos también. Bueno, se comportan como adultos porque ustedes los están promocionando en esta dirección. O sea, es un pequeño ejemplo, ¿no? Por otro lado, promover la hipersexualización o excitación genital infantil. Llama la atención algunos términos abolidos del lenguaje cotidiano en relación a la vida infantil, como por ejemplo los términos inocencia e ingenuidad, que son sustanciales a la etapa de la vida llamada infancia. Parecen no interesar. Cuando hay palabras que se desaparecen de alguna manera del lenguaje popular, sobre todo mediático, esto no es casual, esto no es inocente. Pienso, esto es por alguna razón. Si los niños no son inocentes cuando son niños, ¿cuándo lo van a ser? Ingenuos. Si los niños no dependen cuando son pequeños de sus madres o de sus padres, ¿cuándo van a depender? Para que también pensemos esto. Se utiliza el término protección cuando en realidad se les desprotege, paradójicamente, y se les induce a la madurez precoz. Incongruencias tales como introducir dudas, fomentar y aplaudir el derecho a decidir sobre su identidad sexual en la primera infancia, como por ejemplo
se reflejó en un reportaje de la revista El País. Bueno, ya tiene 2 años, un año, sí, 2, que yo leí y me asombré cantidad, por no decir que me indigné mucho, en el cual se reflejaba un niño de 5 años, 5, pensamiento mágico, que se le admitía el cambio de nombre, porque quería ser niña, sin análisis previo de las motivaciones emocionales subyacentes y, por supuesto, sin tener en cuenta la etapa evolutiva. A raíz de la lectura de este reportaje, publiqué un artículo en la revista Mujer y Salud. Para los que la queráis leer, está colgado en internet. Mujer y Salud, el número 47, en el año 2020, titulado como pregunta, ¿transgénero en la infancia? Anteriormente había publicado otro en la misma revista, ya en el año 2008, se tituló La erotización forzada de las niñas. Ahí ya digo, ambos están colgados en internet y se puede acceder gratuitamente. Entonces, más incongruencias. En este país se permite votar a los 18 años, pero no se sabe por qué, se permite que se casen 16. Antes era con 14, O sea, los 16 se han establecido en una ley del 2015. Bueno, sería lo más coherente que fuera también 18, me parece a mí, ¿no? Y también se permite, no se sabe bien por qué, a los 13 años el consentimiento de relaciones sexuales. Hay que precisar que España es el país de edad más baja de Europa, en este sentido. Porque lo he investigado, me he informado y es así. Incongruencias. Entonces, bueno, lo dejo ahí. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, perdonad, que igual me extiendo un poco. Quería leer unas viñetas clínicas muy breves. Una niña de 8 años, de 8 no, de 10. Una niña de 10 años adoptada que presentaba problemas de bajo rendimiento escolar, utilizaba un lenguaje adulto y conducta seductora, imitando a su madre. Sus padres se centraban exclusivamente en el concepto de lograr el éxito en base a las notas que esperaban que fueran excelentes. La exigencia sobre ella era muy alta y de forma constante. En cambio, las sesiones de juego, en el marco de su psicoterapia, evidenciaba la conflictiva relación materno-filial sobre la que proyectó otro tipo de abandono, en realidad el abandono primario de la madre biológica, y el déficit de empatía de sus padres, que parece ser que se dirigían a la hija ideal, no a la hija real que tenían, lo cual obstaculizaba que ella pudiera elaborar lo que se derivaba emocionalmente del abandono primario de la madre biológica, que bueno, luego se pudo esto ir resolviendo, ¿no? Sería un ejemplo también de madres y padres contaminados por la ideología del éxito y del ir rápido, ¿no? Crecer rápido. Y luego un niño varón de 8 años con un hermano gemelo dice que hace 2 años que no juega en casa. 2 años, tiene 8, A partir de 6 ha dejado de jugar, entendiendo por jugar el juego simbólico creativo que yo mencionaba antes, al que se refería Winnicott, ¿no? Dice que sus padres le barrieron literalmente los juguetes de su habitación y sus distracciones consisten en dar patadas a un balón en el patio de su casa, muchas horas de tablet. ¿Qué pasa? Que como consecuencia de esto, se distrae en clase con frecuencia, no rinde, de acuerdo a lo que se espera por su edad, aparecen problemas de lenguaje, lo que se añade que han tenido que llevar mascarilla todo el año, que eso también dificulta. Y bueno, y se compara con su hermano, que parece tener más recursos, pero que aún así también presenta de forma quizá más leve las consecuencias de este abandono temprano del juego. Dice que su padre no tiene tiempo de jugar con él y con su hermano, ya que él siempre está trabajando. Su madre, cansada de las labores diarias, le pide a él y a su hermano que limpien la casa mientras ella descansa. Bueno, me quedo ahí porque si no... Y bueno, ahora para ir acabando, riesgos que hay muchos más, Incluso creo que me olvidé antes al mencionar la ropa, no existe infantil para niñas, bueno, existe
durante un muy corto periodo de tiempo. También la tendencia a que se maquillen, ¿no? Esto viene de hace años ya, ¿eh? Hemos observado niñas maquilladas yendo a clase, pero no porque hubiera una fiesta de disfraces o jugaran digamos, a hacer teatro, sino porque, bueno, les gustaba ir maquilladas, y esto me lo han explicado muchas maestras también, ¿eh? O niñas con tacón y todo esto. Entonces, los riesgos más fundamental, más relevantes, yo los concretaría los siguientes, de la madurez precoz. Se retrasa y alarga artificialmente la adolescencia. Se saltan peldaños, ¿no?, de la escalera evolutiva. El proceso que transita de la natural dependencia inicial recién nacido al acceso a la autonomía posterior, con sujetos diferenciados de los adultos, queda interceptado. Y por tanto puede devenir una fragilidad yoica, dar lugar a un falso self, como mecanismo defensivo, tal como Winnicott también lo definió. Falso self entendido como una construcción defensiva, ¿no?, que el niño o niña elabora para, de alguna manera, poderse apuntalar mínimamente y relacionarse con los otros, pero que no tiene nada que ver con un yo fuerte, un yo que ya haya surgido como producto de atravesar las fases evolutivas. Más o menos, resumidamente, sería esto. Las niñas, dificultades para construir desde su subjetividad la identidad, en que cada una de ellas dará su respuesta personal. Aquí juegan un papel bastante decisivo también las transmisiones en línea materna como modelo de identificación. El riesgo de establecer vínculos afectivos perturbadores, de padecer malos tratos en la adolescencia y vida adulta. Relaciones sexuales prematuras. También observamos que de unos años acá cada vez tienen relaciones a nivel estadístico, lo comento, en edades más tempranas. Hace unos años podíamos poner, por ejemplo, como media estadística que fueran 16 o 17, decir algo, pues siempre habrá, claro, adolescentes que tendrán más tarde, pero bueno, la media estadística, pues, cada año se anticipa, y ahora ya estamos hablando de 12, 13 años, en edades en las cuales, como he comentado y como todos sabemos, hay una gran vulnerabilidad, se está en proceso de transformación y, por tanto, que físicamente haya una, digamos, adecuación orgánica, emocionalmente no, o sea, no va acompasado. Y toda esta información sexual que se les va transmitiendo con todas las buenas intenciones, hemos de suponer, en el mundo educativo, no va acompasada de una formación emocional y afectiva, con lo cual los efectos son los que son. Puede también producirse inseguridad, desorientación, baja autoestima o bien narcisismo desbordante, así como riesgos de caer en adicciones. El coste emocional en la vida adulta, que ya digo, esto siempre más o menos pasa factura emocional o psicológica, pueden ser depresiones o repercusiones psicosomáticas, evitables, que podían haber sido evitables, en situaciones en que la vida les pone a prueba, en la vida adulta, como pueden ser separaciones, duelos, pérdidas de trabajo, etc. Las mujeres que fueron en su infancia empujadas a ejercer de mujercitas por las circunstancias de su familia, acusan en la vida adulta un déficit de esos tramos evolutivos que no atravesaron en su tiempo, ocasionándoles perturbaciones emocionales. Bueno, yo creo que me quedo aquí porque hoy, Mila, estamos en el tiempo, ¿verdad? Y si queda Sí, son alguna las cuestión 9. en el debate ya la introduciré, y mejor dar paso a las preguntas. Gracias. Antes que nada, leeré un comentario que ha hecho Eileen en el chat. Ha puesto: muy interesante estas reflexiones tan actuales, me sabe mal, pero me tengo que retirar. Te pregunto si consideras que los intereses neoliberales de sociedad de consumo, transformando la infancia como un nicho de negocio, interrumpiendo la evolución natural. Sí,
yo creo, no soy la única que lo piensa así, que hay unos intereses detrás de todo esto, económicos, por supuesto, y bueno, podríamos pensar que, ¿por qué no?, también ideológicos. O sea, un tipo de interés a que la infancia se diluya, digamos, se diluya o se reduzca a la mínima expresión. Otra observación en relación a esto. ¿Os habéis fijado lo curioso de un tiempo aquí, que ya no aparecen anuncios de publicidad, juguetes, las cadenas de televisión habituales? Están suprimidos. O sea, los anuncios de juguetes solo aparecen en cadenas específicas para niños, ¿no? Como puede ser Disney Channel, etcétera. Pero pasa que los adultos, que son madres y padres, ven muchas veces las otras cadenas y entonces tampoco tienen acceso a esta información. O incluso a estos típicos anuncios que ponía el Corte Inglés cuando empezaba el curso, la vuelta al cole, etcétera, por decir algo, Quiero hacerle publicidad al Corte Inglés, es un ejemplo, pero ya no los vemos. O sea, el adulto que está viendo la televisión, la infancia, ¿no? No hay un signo de que la infancia existe de alguna manera, ¿no? Bueno, o sea, es un poco aventurado esto, pero lo comento. No sé qué pensáis vosotros. Lo que es evidente es que una sociedad no cuida y no protege a su infancia, en el fondo no se quiere mucho a sí misma, que la infancia es el futuro, ¿no? Son las generaciones venideras y en función de cómo se desarrollen, las cosas irán de una manera o de otra. Entonces, Gemma, Teresa Rofes ha escrito por el chat completamente de acuerdo. Gracias. A ver qué pensáis también respecto a qué se puede hacer frente a todo esto, ¿no? Formas de intervenir a nivel preventivo, con la familia, con el mundo educativo, que se tome conciencia yo creo que es una situación bastante grave. O sea, no es anecdótico, es mi parecer, Sí, Gemma. Digas. Sí, mira, es que yo lo pensaba esto, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Y también te escuchaba y pensaba, ostras, ¿qué podemos hacer desde la psicología? ¿Qué podemos hacer aparte de la gente que te venga o lo que tú tengas acceso de tus conocidos en tu vida? Porque realmente a mí me llegan niños al despacho, niños que están sufriendo mucho y la mayoría yo estoy observando, no sé si también es el caso de otras compañeras. Muchos niños son críos que han estado en guarderías desde los 3 meses. Sí. Unos miedos horribles, horribles, que de repente los padres no le han dado importancia a esto hasta que no ha bajado el rendimiento escolar. Es tremendo. Sí. Lo que pasa, perdón, no sé si se me oye. Sí, se te oye. Sí, aquí hay un poco el conflicto de que se nos repercute más a nosotras, ¿no? A nuestra inserción en el trabajo, o la mayoría estamos, bueno, yo ahora estoy en el paro, pero el hecho de que la mujer se incorporara al trabajo es como que, no sé si os pasa, ¿no? Es culpabilizar, lo llevamos así como por encima, ¿no? De que no atendemos todo lo que deberíamos atender, ¿no? Porque la filosofía en general es como que nosotras estamos o deberíamos estar más al cuidado. Los padres, ahora no sé si seré muy, muy bruta, pero están más en otro plano, ¿no? En otras cosas. Se van incorporando, pero el proceso es lento. El proceso es lento. Entonces nos queda esa fase así como que la dejamos nosotras ahí colgando en otras manos. O sea, dile abuelos, dile la guardería, se ponen malitos, nos pesa llevarlos, pero claro, si no te quedas, ¿no? Porque no hay una conciliación
laboral y familiar. Realmente los horarios no son compatibles, ¿no? Y nos dificulta tener una calidad de vida un poco en general a todos. Yo pienso que eso es importante valorar, ¿no? No hay seguimos sin tener una conciliación y poca calidad de vida en general. Hay una cosa que me ha parecido súper interesante que comentabas de la calificación de las películas. ¿Quién las hace? ¿Por qué no nos piden a nosotros, ¿no? Esas valoraciones? No, es un grupo de personas que yo lo fui a mirar porque realmente hay películas que yo tengo 2 hijas, una ahora ha hecho los 18, son adolescentes, en Netflix, en canales, y las valoraciones de películas de repente las estás viendo y dices, ¿de verdad que son para esto? Te planteas, yo es que no quiero que la veáis. No me parece que es adecuado porque, y claro, me puse a buscar y es un grupo de personas como al azar, ¿no? Uno entra allí y dices, pero claro, el criterio, yo pienso que a nivel pues de la evolución de cada niño, ¿no? Pues puede tener más conocimiento, nosotros que somos psicólogos, los pedagogos, no sé, dile recoge un grupo de profesionales que sean acordes para que hagan estas valoraciones, ¿no? Sí. Pienso que es súper importante, pero no se hace así. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué no? Sí, Y totalmente de acuerdo. mira, de todo lo que has expresado, de verdad, en total armonía con tus expresiones y tus reflexiones, desde el empuje a la sexualidad. Yo aquí, si me permitís, cuento una anécdota y ya lo dejo ahí, ¿no? Sí que, por la experiencia de mis hijas, ¿no? A la que ahora es más mayor, pues les visitó al instituto para dar la información sobre las relaciones sexuales, sobre todo hablando del uso del anticonceptivo. Decimos, no se cuida la parte emocional de las personas, ¿no? Es súper importante, yo creo, ese aspecto en las valoraciones cuando tú vas a hacer una formación a los alumnos, ¿no? A dar una charla, a transmitir unos valores al final. Y claro, pues se hablan de los anticonceptivos, se hablan de los centros donde puedes asistir, ¿no? Incluso las direcciones, y no hace falta que tus padres lo sepan, dices, pero luego los responsables, si pasa algo, ¿dónde seré yo? No me parece acorde tampoco. Sí que puede haber familias pues, donde haya más rigidez, ¿no? De poder hablar de cualquier tema, pero claro, dices ahí de manera generalizada, dar por hecho que no tienes que hablar con tus padres, ¿no? Incitar a tú mismo ya vas. Para el día después dices, vamos a ver, a mí me pareció brutal y eso pasó en el instituto, bueno, pues una charla de mi hija. Sí, sí. Y hasta que me ha parecido estupenda toda la información que has transmitido. Sí, muchas gracias. Bueno, en relación a lo que planteaba Aurora, pues realmente creo que sí, habría que reflexionar la forma de cómo poder incidir, ¿no? A nivel preventivo, a nivel de familia, mundo educativo, para informarles, porque también puede ser que sea una falta de información o que no se ha sabido transmitir adecuadamente lo que se juega en las etapas evolutivas. El plano de las dificultades de conciliación, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho también. Para las mujeres especialmente es muy complicado, ¿eh? El poder estructurar lo que es su vida profesional, más, ¿no? La vida familiar, más yo siempre digo que hay otra conciliación que hay que añadir, que es el cuidarse a sí mismas también. El espacio para sí mismas, si no, la balanza también se desequilibra. Claro, no hay facilidades o hay pocas en ese aspecto. O sea que eso también lo veo de la misma manera, hay que tenerlo en consideración. Pero bueno, también es cierto que hay que buscar la calidad y no valorar solo la cantidad, ¿eh? Y no se puede estar X horas, porque las circunstancias son las que son, pero cuando se puede, también asesorar cómo estar con los hijos, ¿no?
sea, eso sí. Y bueno, y lo de las calificaciones es que realmente quién está, digamos, dictaminando, ¿no? A qué edades, ¿no? Se puede ver una película o no, orientativamente, porque claro, también habrá madres o padres que dialogarán luego con los menores sobre lo que han visto, pero no todos lo hacen, ¿eh? El niño se queda con unos impactos, ¿no?, visuales y auditivos, que luego ¿qué hace con todo eso? Entonces, es como creo que debiéramos de pensar, ¿no?, como quizá hacer algún tipo de comunicados o de intervenciones para que llegaran a esos lugares, que no quedara solo en nuestra praxis clínica, Sí. nuestras intervenciones, ¿no?, en determinadas instituciones, atendiendo familias o niños o niñas, sino que llegara también a lugares clave todo esto, ¿no? Digamos, ¿no? Los que fabrican la ropa, la venden, la distribuyen, los que, ¿no?, califican las películas, o sea, hay todo un entramado ahí, ¿eh? Todo un entramado. Sí, sí. Gemma, comentario de Teresa Rofes por el chat. Por ejemplo, también la contra de ayer en La Vanguardia, donde hablaba Abigail Shrier sobre la disforia de género en los adolescentes. Es seguir contracorriente a nivel sociocultural, pues enseguida quien no entra en esa normalidad se le tilda de transfóbico y etcétera. Sí, sí, sí. O sea, estamos intentando luchar contra ciertos estereotipos y en cambio, paradójicamente, parece que se cae en otros, ¿no? También, o sea, el hecho de cuestionar, como por ejemplo, antes he hecho una pincelada, evidentemente, porque el tema central de mi exposición hoy era sobre todo sobre el recorte de la infancia, así en general, pero bueno, que puede incluir estas situaciones, ¿no?, como la que he mencionado digamos, del reportaje este que se publicó en ese diario, que me alertó tanto. Entonces, bueno, también parecería a nivel social como un mecanismo de defensa, no poder escuchar, no poder matizar, no poder cuestionar, ¿no?, aferrarse como a unos esquemas como muy en bloque, muy rígidos. Entonces, claro, cuando hablamos de infancia, es evidente que hemos de tener en cuenta, no porque sí, esto no es ideología, esto es ciencia, es algo científico, que ha costado muchos años de analizar y de investigar las etapas, ¿no?, que sigue un niño o niña desde que nace, por las que ha de ir atravesando. Si esto no se quiere escuchar desde determinados colectivos o instituciones, es que hay un problema aquí, también, porque otra cosa ya es el planteamiento, digamos, en la vida adulta, ¿no? Pero claro, hay etapas del desarrollo en las cuales es muy normal tener dudas, desorientación respecto a la propia identidad sexual. Entonces habrá que ir viendo esto, cómo evoluciona y cómo sigue. No de entrada empujarlos a una dirección. O sea, tan negativo puede ser alguien por su percepción subjetiva y la vivencia de su diferencia se sienta marginado o marginada, como para empujar a colectivos de niños y niñas o adolescentes a una dirección en la cual igual no tienen que ir por ahí o igual no quieren ir por ahí, ¿no? Que luego ya sabemos que cuando hay intervenciones médicas, sobre todo, quirúrgicas, tratamientos hormonales, esto ya son palabras mayores, porque se está interviniendo en el cuerpo. Y bueno, y esto hay que ir con mucha cautela y mucho cuidado. Vale, Gemma, te leo un comentario de Eulalia Ruiz. Gracias, Gemma, por tu exposición. De acuerdo con todo lo que has comentado, quizás habría que visibilizar estas cuestiones a niveles asequibles para las familias, que sean atrayentes. Habría que ver desde dónde, no solamente a través de la escuela. Los servicios públicos de salud tendrían que estudiar qué recursos llegan más a las familias. Sí, muy de acuerdo, sí, sí. Porque parecería, es un poco, a ver, no sé qué pensáis, es una impresión también que tengo,
hay una cierta tendencia a nivel de instituciones gubernamentales, no me refiero a Cataluña, lo digo en general, como que desposeer a las madres y padres de su influencia educativa sobre los hijos y que pase a intervenir el Estado, ¿no? Entonces el Estado, las instituciones, bueno, el ejemplo muy bueno que sí que ha puesto antes la compañera, por ejemplo, en relación a la información sobre sexual, ¿no? Es decir, yo ahí, en ese punto sería crítica, ¿no? Cuando se les está diciendo a los adolescentes, a toda una clase, bueno, no hace falta que lo digáis a los padres, si queréis, no, dependerá, a lo mejor habrá familias que puede esto ser conveniente, depende del tipo de familia, habrá otras que no. Ahí están interceptando la comunicación entre una madre y su hija, por ejemplo. Es fundamental, además en esas etapas de la adolescencia, que una madre se comunique con su hija incluso, más de identificación Tens 5 sexual. euros o me dones? Parece que hay... Es que ahora oía otra cosa. O sea que, claro, o sea, digamos, me parece muy, muy arriesgado lanzar esos mensajes realmente, ¿no? Que es como de entrada predisponerlos ya contra de la comunicación, retirar potestad a la familia. Cuando la familia, sabemos que, el tipo de familia que sea, ya sabemos que hay diversidad de familias, me estoy refiriendo así en abstracto. Es la base sobre la que el ser humano se empieza a desarrollar. O sea, es como ir quitando, ¿no? Ir quitando influencia en ese aspecto. Y creo que a este nivel hay que establecer un contrapunto y lo tenemos que expresar los profesionales, ¿no? De la psicología y del psicoanálisis, advertir de esos riesgos, decirle al gobierno, cuidado, ¿no? Cuidado porque la familia tiene un papel muy importante. Luego, evidentemente, en función de cómo la familia intervenga, ahí ya, claro, pueden intervenir las instituciones, eso ya lo sabemos. Pueden intervenir hasta en la dimensión legal, incluso hasta retirando la patria potestad, pero siempre que haya una situación grave y de peso. Pero si no es así, ¿no? ¿Qué papel le dejan a las madres y padres entonces? ¿Meros reproductores o meros cuidadores del día a día, de llevar a los niños al cole y darles de comer? Es que, ¿no? Eso no va así, ¿eh? Vale, Gemma. Comentario de Mariana Curto. Los propios padres tampoco fomentamos la infancia. Respecto a las películas, vemos padres que con niños en primera infancia van al cine con los hijos a ver películas de superhéroes no adecuadas. Bueno, sí, es verdad, a veces pasa esto. Y a veces pasa que yo lo he visto en alguna ocasión, conciertos nocturnos que están llevando niños pequeños de 1 año, de 2 años, incluso en el cochecito, los niños lloran, se quejan porque igual tienen hambre, tienen sueño. Entonces, claro, esto nos llevaría a pensar también como una especie de mensaje social de que hay que llegar a todo y que se puede hacer todo. O sea, no renunciar a nada. Pero la vida tiene límites y sabemos que cuando se tienen hijos, por lo menos en una etapa inicial, hay que hacer renuncias a veces, ¿eh? O sea, esto lo sabemos, ¿no? Igual no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos cuando no había hijos, pero bueno, luego esto va evolucionando, los niños crecen y ya, bueno, se puede ya plantear la vida luego de otra forma, pero creo que conecta mucho con este mensaje social, ¿no? De acceder a todo, igual que a las mujeres se les pide también, ¿no? Que lleguen a todo, la mujer 10, ¿no? Que trabaje, que sea ama de casa, que sea atractiva, que sea autónoma. ¿Qué más le van a pedir ya a las mujeres? Digamos, ¿no? Pues a este nivel, pues lo mismo. Pues claro, pues sí, igual hay que hacer también una cierta labor de pedagógica en este aspecto, de, bueno, que no todos los contenidos que a los padres les guste ver son propios o adecuados para niños de cierta edad, claro, sí, sí. Pero claro, esto tiene que ver con los límites. Si ellos mismos
les cuesta asumir esto, difícilmente le pondrán límites a los niños también, ¿no? Es como, claro, esto es lo que se habla a veces, ¿no? En una entrevista hice recientemente a un psicólogo en la revista digital de la CPP, que la podéis ver también, se habla de esto. Y él habla de padres infantilizados, ¿no? Madres y padres infantilizados. Los mismos no pueden poner límites a los niños y los niños los gobiernan, cuando en realidad los niños están necesitando contención, ¿no? Y no, es que solo quiere espaguetis. Bueno, solo quiere espaguetis, pero es un niño pequeño, o sea, tendrá que acabar pero haciendo lo que el adulto le diga, ¿no? Es un poco... Gemma, te leo comentario de Karma, muy interesante, Gemma. Disculpa que ya me tengo que ir, muchas gracias. Muy bien. Luego comentario de Eulalia, se delega a la escuela lo que es de los padres, de la familia, demasiado a menudo. Sí, sí, a la escuela se la hace depositaria de unas funciones que no le tocan. Ya bastante tienen los maestros y maestras para transmitir conocimientos, como para encima asumir funciones parentales. Otra cosa es que tienen un rol muy importante, yo siempre lo he sostenido, porque son muchas horas al día que se pasan en las escuelas y no solo lo que ellos transmiten, sino sus actitudes, tienen una gran influencia, pero que tengan influencia no quiere decir que tengan que ser los alter egos de los padres y de las madres, ¿no? Bastante tienen con su trabajo. Sí. Más comentarios en el chat, de momento no hay. ¿Para leer, Mila, quieres decir? No, o sea, me refiero al chat. Te voy leyendo todos los que sí, van sí, enviando. sí. De momento ya te he leído todos los que hay hasta Vale, ahora. vale. Sí, sí. Me gustaría también, si queréis, saber vuestra opinión respecto, mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué medidas creéis que podemos tomar como profesionales para incidir a nivel preventivo a este nivel, ¿no? En estas situaciones. Digamos, creo que estamos en una fase, se podría decir, SOS infancia, para recuperar infancia, ¿no? Que no se siga recortando de esta manera. Por ejemplo, en relación, bueno, este aspecto y otros, al juego simbólico. Trasladar la gran importancia de que se extienda al juego simbólico, más edades, ¿no? Más edad, que no acabe tan pronto. No sé qué pensáis de esto. Perdóname, pero es que no consigo hacerlo en escrito. Salía un texto, lo que pasa es que no lo he leído entero, estaba cortado. Vale. Que se refería a instituciones. Pienso que necesitamos más papel de asesoramiento en los colegios. Creo que hacemos falta. Hay otras figuras, pero son más a nivel pedagógico y no tanto a nivel emocional, ¿no? De dar soporte y de valorar todo lo que viene siendo lo que muy bien has expresado tú, las etapas evolutivas y saber cubrir esas necesidades, ¿no? Para un mejor desarrollo, que pasarán cosas, pero bueno, intervenir ahí y luego hasta dónde nos dejan a nivel político, Gemma, hasta dónde nos dejan intervenir, donde dialogamos con ellos. Que en realidad los políticos nos tendrían que escuchar más. Yo creo que ese ya es un problema, ¿no? Pienso que sí. ¿Cómo hacer, no? Salimos a la calle, a través de medios, pues en artículos, pienso que sí que es importante ir transmitiendo, ¿no? Ciertas cosas. Pero después una representación a nivel político, algo incluir, no sé de qué manera, pero pienso que sí que sería importante. Y para eso que tuvieran una mirada, mucho pedir quizá para este colectivo, ¿no? Pero más a largo plazo, no tan a corto plazo pensando en las elecciones. Esto ha pasado mucho, ¿no? En los votos y en los colectivos
que más o menos les votan o no, sino una mirada, digamos, como más trascendente, más puesta al servicio del ser humano, mirando más allá en el horizonte. Ya digo que quizás mucho pedir, ¿no? Porque la política, ya sabemos, es necesaria, pero que funciona como funciona. Yo recuerdo hace unos años, a veces iba a algún spy familiar que hay en Barcelona para dar alguna charla, algún taller y tal, y me extrañaba de que hubieran tan pocos realmente de spies familiares, ¿no? Que son los lugares donde se puede llevar a los niños, se hacen charlas a madres y padres, etcétera. Y normalmente son de titularidad municipal o algunos subvencionados. Y con algunas conversaciones que tuve, a veces les preguntaba, ¿cómo es que no se van abriendo más? Son espacios muy, muy necesarios, muy útiles. Y lo que me decían es, bueno, es que, eso es lo que me decían, es que políticamente les conviene más abrir guarderías, quizá, que eso es lo que recauda más votos. A mí me habían dicho esto, Esa era la opinión de muchos profesionales que trabajaban en estos sitios. Entonces, claro. No quiere decir que no tengan que haber guarderías, pero es lo que tú de ellas, es lo que decías, Aurora, ¿no? Es decir, es otro concepto también el de spy familiar, ¿no? En el cual, pues bueno, a veces hay, ¿no? También hay familias monoparentales compuestas solo por madres o padres, pero que tengan un lugar donde ir pues, a debatir, a reflexionar, a relacionarse con profesionales, con otras familias y esto es nutritivo, ¿no? Gemma, te leo otro comentario de Teresa Rofes. Las declaraciones institucionales que has nombrado, Gemma, lo considero fundamental. Presionar al Estado con la ciencia y la profesionalidad colegial. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Todas y todos, sí. No digo todas porque no veo los señores y ahí no los veo por aquí. Pero bueno, sí, sí. Es esencial, sí. Y bueno, Montserrat que te da las gracias, que es muy interesante. Muchas gracias también. Ella ha marchado. Sí. Bueno, son las 9:30, ¿verdad? Sí. 9:30. Pues bueno, como queráis, si hay alguna cuestión más a añadir o si no, pues ya Mila dirá si lo dejamos Cuando aquí. quieras, Gemma. Si nadie más quiere hacer ningún otro comentario o preguntar algo. Yo creo que la conclusión es que hemos de seguir debatiendo, me parece, todo esto. Hay mucho trabajo por hacer. Gemma, te leo otro comentario de Eulalia Ruiz. Ha escrito, mirar a nivel preventivo, a nivel de instituciones públicas, poca cosa. Para temas que interesan más a nivel de apagar fuegos, cuando el problema ya está, les cuesta menos. Si se hacen spots para lo que interesa. Sí, se hacen spots para lo que interesa. Sí, claro. La gran olvidada, la prevención, ¿no? Como casi siempre. Y luego se invierte en cifras determinadas para intentar, como dice ella, cortar fuegos o paliar problemáticas ya instauradas, cuando de lo que se trataría es de reducir problemáticas, ¿no? Reducirlas, intervenir antes de que se cronifique, ¿no? Y claro, esto requiere, pues, como digo, una mirada pues, más generosa, me parece, a ese nivel, a nivel de instituciones. No mirar a corto plazo, corto término. Bueno. Bueno, Yo por ir mi parte os acabando. doy las gracias también, estar aquí, por haberme acompañado, por vuestras reflexiones. Y, sí, lo de la bibliografía que me comentan. Os pasaré bibliografía, ¿vale? A través de Camila. Gracias. Puede interesar. Libros y algún artículo. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias por asistir. Gracias a vosotras. Buenas noches. A vosotros. Buenas noches, Adiós. Adiós. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós.